Amigos, bienvenidos sean todos ustedes, amantes de la velocidad, del automovilismo, motociclismo, industria y todo lo que tenga que ver con cuatro ruedas o dos ruedas o que tenga motor y que se pueda mover y que sea de competencia, porque aquí estamos con Deporte Motor. Sabria les saluda con muchísimo gusto. Antar está del otro lado del cristal volando la nave y hay que decirlo tal cual. Pobre Antar, trae una gripa, no de perros, lo que le sigue. Está agripadísimo, enchochadísimo para tratar de cortar esa gripa, pero al pie del cañón, y eso se lo tengo que reconocer abiertamente, porque cualquier otro hubiera dicho, oh, pues no, no se puede, ya me enfermé, ya me voy. Así que gracias, Antar, por estar aquí todavía volando la nave, neta chido. Y tenemos del otro lado de la línea, a la distancia, a mi querido amigo Joaquín Camino. Mi querido Joaco, qué gusto saludarte, amigo, ¿cómo estás? Bien, ¿y ustedes? Qué gusto estar otro miércoles con ustedes después de un par de semanitas. No fueron de descanso porque hubo trabajo arduo, ya lo platicaremos, Uh -huh. pero pues Sam, la neta, cuídate del Antar que sí puede ser contagioso el muchacho, ¿eh? ¿Por qué crees que Que no se le ponga un di? collar de ajos. Sí, lo tuve que saludar de lejos, ¿eh? Porque quería saludarme de beso y yo tuve que decir, lo siento, Antar, esta noche no. Esta Pero semana no te toca, sí, no, chaparrito. no le va a tocar, pero al que sí le va a tocar es a ti, mi querido Joaco, hablando de compartirnos cosas interesantes, porque además hoy traes, si no me equivoco, un buen vehículo japonés. Sí, 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 pues de hecho, pues creo que lo que lo vamos a hacer va a ser rapidito y de buen modo porque pues traemos muchas cosas en el tintero y vamos a hablar de el primer Honda que ganó en Fórmula Uno. Muchos ya saben de cuál estamos hablando, ya saben de qué se trata todo este desorden, lo vieron por ahí en las imágenes en redes sociales, lo vieron videos y todo eso, pero pues es el Honda RA272, el primer Honda que ganó por allá de 1965, Uh -huh. el primer gran premio para la marca japonesa. Y fue justamente en Ciudad de México, cuando todavía se llamaba el Autódromo de la Magdalena Michuca, Uh antes de que -huh. se llamara Autódromo Hermano Rodríguez y Sí, todo porque eso. el Autódromo Hermanos Rodríguez fue primero. Era el primer nombre después de la Magdalena Michuca fue el Autódromo Ricardo Rodríguez. Y después, a la muerte de Pedro, fue el Autódromo Pedro y Ricardo Rodríguez. Y eventualmente, si no me equivoco, por ahí de los años 80 es cuando ya se le da el nombre del Autódromo Hermanos Rodríguez. Exacto, exactamente, o sea, y pues ya saben que de repente en los viajes de Juaco no solamente son puros autos actuales, sino que hay que platicar un poquito de la historia de cómo es la marca, de cuáles son sus hitos históricos, porque la verdad es algo que ayuda a comprender un poquito mejor el cómo las marcas se posicionan a nivel global y por qué tienen cierto renombre, por qué tienen ese apego muchas ocasiones al poder estar presentes en la actualidad, ¿no? Entonces, pues sí, Honda no es una marca que tenga más de 100 años ni nada de eso, sino que fue por ahí de 1948 cuando Soichi Honda, que fue su creador, hizo todo lo que sea necesario para ponerle a una bicicleta Uh -huh. un pequeño motor y poder empezar a hacer esa parte de la movilidad más accesible, más fácil y aún así poderla hacer al alcance de las personas, ¿no? Entonces, tomemos en cuenta que por ahí de 1948 estábamos en la posguerra, Segunda Guerra Mundial, entonces ahí es en donde todo empieza con la historia de Honda en Japón. Recordemos que pues Japón fue atacada muy fuerte por los eh, en la Segunda Guerra Mundial, entonces Uh ahí -huh. es en donde empieza el impulso y bueno, pues el señor Honda hace todo el desorden y durante casi 10 años estuvo haciendo puras motos. Por eso es que la marca Honda tiene tanto renombre en el motociclismo, en MotoGP, en competencias, pero pues ya para 1958 presentan su primer coche, que es el Super Cup. Es un cochecito medio cuadrado, chistoso, que pues no muchas ocasiones lo hemos podido ver, Uh porque -huh. a México no llegaron sino hasta 1985 que empezaron a construir la primer planta en el Bajío. Ok. Entonces, pues esto le da todo el palmarés a Honda
y pues se vuelve más icónico la marca Honda después de haber ganado este primer gran premio en la Ciudad de México a manos de Richard Kinter. Ujú. No sé si lo pronuncie bien, o Hinter o Hinder o una cosa, o sea, era un gringo manejando un auto japonés, para que se den una idea de cómo estaba de loco en ese momento las cosas. Este, un estadounidense manejaba un auto japonés para poder llevarlo a su primera victoria, haciendo el liderato de todas las vueltas dentro del Autódromo Hermano Rodríguez. Ujú. Y bueno, pues esto viene a colación también porque muchas veces dices, ay, es que eran coches pedorros, perdón por la expresión de coches, pero Ujú. eran autos realmente livianos, no pesaban más de 500 kilos, o sea, media tonelada, imagínense por ahí media tonelada de acero, dándole con un motor de 1.5 litros, B12 y una potencia de aproximadamente 230 caballos de potencia, Ujú. que para esas épocas era no mucho, era un titipuchal de caballos para un motor de poca cilindrada, de pocos centímetros cúbicos, que eran 1498 centímetros cúbicos, para que se den una idea, con un motor V12. Entonces, pues en la actualidad piensas en un V12 y vas a traer 8.3 litros, 9 litros, una cosa así más o Ujú. menos. Entonces, sí era Pe- algo que rompió muchos paradigmas de la velocidad. Pero en ese entonces 230 caballos de fuerza eran un chorro, ¿no? No, era traer toda la cuadra de caballos metida en el motor. Y además, justamente tomando en consideración el peso que tenían esos coches, que eran realmente unos ataúdes con ruedas, pues no tenían carga aerodinámica, era velocidad bruta, era el torque directo, eran ese tipo de cosas que a fin de cuentas lo que te dejaba era pues tratar de tomar la máxima velocidad con 12,000 revoluciones por minuto, y que además tenían radiadores de agua, mi querido Joaco. Sí, 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 no, o sea, como bien lo acabas de decir y no te equivocas para nada, mi Sam. Son literal ataúdes de acero, aluminio, con cuatro ruedas y que pues, te la ponías y te dolía hasta la pared de enfrente y Claro, posiblemente ni te levantabas. lo más seguro era que terminaras ya en tu ataúd. Exacto, entonces, pues si no, pregúntenle a los hermanos Rodríguez, ¿no? O Ujú. sea, son la viva muestra de qué era lo que pasaba en esos momentos y pues, toda la seguridad que había. Entonces, sí, muchas ocasiones este tipo de autos pues eran peligrosos y en la actualidad, pues, osado es el piloto que se sube a uno de esos autos para poderle dar un par de vueltas como lo hizo Yuki Tsunoda el fin de semana del Gran Premio de la Ciudad de México Ujú. y en su momento Checo Pérez cuando hicieron la presentación del Gran Premio de México, El BRM, que pues ¿no? trae del BRM, Ujú. exactamente. Entonces, pues sí, muchas ocasiones, pues es algo increíble poder ver este tipo de vehículos y poder saber que todavía siguen andando y que pueden estar dándole duro. Sí, sabemos que pues, ahorita todos los pilotos están acostumbrados a traer una caja semiautomática y que sin clutch y que sin, o sea, o ya todo lo traen puesto en el volante, Ujú. pero aquí traemos una caja en H. Para los que no sepan qué es una caja en H, es una caja al piso que pues vas haciendo los cambios manuales y por eso muchas veces cuando se veían las tomas de Yuki así entrando a la Moisés Solana o saliendo del papódromo en su momento, pues un, era una locura ver al muchacho, aquel pequeño parteaguas Ajá. de cómo maniobraba hacia la izquierda, hacia cambios ascendentes o descendentes. Y pues la neta, sí, Que no sí, cualquiera, sí, ¿eh? sí, para mí mi respeto. O sea, muchos hacían la burla de que no, pues se acabó el clutch, el Yuki. Sí, Ujú. pero a ver, recuerda que no es un clutch convencional, es un clutch bastante duro. Es un Mucho. clutch que si no lo cortas bien,
se te cala el motor. Ajá. Entonces, sí, para mí fue uno de los momentos más icónicos del Gran Premio, más allá de todo lo que pasó y más allá de todo lo que estuvo en el entorno, creo que fue algo que para mí me dio mucho gusto Ujú. poder ver, porque pues aparte, los amigos de Honda, sí es un poquito de presunción, hay que decirlo como tal, nos invitaron a un cóctel previo al Gran Premio, en donde nos presentaron todo lo que es los 60 años Ujú. de la primera victoria de Honda en México. Entonces, pues como pieza central estuvo el, este vehículo, y creo que pues a más de uno nos alegró la noche, Claro. nos hizo felices. Felices es, como debe de ser. Sí, Richie Ginter fue el que ganó esa carrera después de 65 vueltas por delante de Dan Gurney, otro, otro norteamericano, nada más y nada menos, ¿no? Interesantísimo sobre todo porque hay que decir algo más con respecto al manejo de Yuki Tsunoda con este coche, porque en ese entonces no se tenían los sincronizadores de la caja como se tienen ahora. Hoy, hasta en tu coche de calle, puedes hacer el cambio nada más escuchando las revoluciones y haciendo el cambio sin meter el clutch, pero en ese entonces no podías hacer eso. Sí, ¿no? Ahí sí o sí tenías que meter el tercer pedal, que ya muchos jóvenes no conocen Uh -huh. y piensan que todos los coches son automáticos. Entonces sí es en donde te das cuenta. Ay, ay, ahí es donde te das cuenta. Creo que ya se fue Juaco. Creo que Juaco. ¡Ey! Ya, Ya, ahí estás. ¿Está Juaco o no está Juaco? Siento que se me ya, cayó. sí, aquí estoy. Ah, ok, No, no, sí. no, aquí ando, aquí ando. Okay. Entonces, sí o sea, esa parte en la cual uno está manejando y cree que todo es automático, no lo es así, sino que al final hay que ver cómo, como tú dices, sincronizar el cerebro, la mano y los diferentes cambios que vamos a tener simplemente por escuchar el motor, ¿no? Entonces ahí es en donde te das cuenta de que la tecnología ahorita está perdonando muchísimo a las personas. Uh -huh. Completamente. Es que han hecho más fácil para la gente el poder conducir un auto que antes era realmente para gente muy experimentada, experta, etcétera, etcétera. Y ahora, pues prácticamente cualquiera puede manejar uno de esos, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, pues mira, hay que darle la mención honorífica a Yuki Tsunoda, porque la neta, darle, o mínimo sacar el coche del carril de pits es algo ya loable, ¿no? Bastante. Entonces, pero sí, pues es un pequeño brevario, uno, dos, tres, Breviario. brevario cultural antes de pues entrar a la previa de lo ocurrido, ¿no, Misan? Porque ya traemos temas atrasados y muchas cosas que no pudimos platicar durante la última semana, Uh -huh. ¿no? Sí, Entonces, pues creo que, se puso bien dígamelo. intensa toda esta semana justamente por el Gran Premio y demás. Y estaba yo aquí buscando el video de Yuki porque se hackeó el otro. Y se me apareció el video cuando Yuki Tsunoda se metió a correr un Honda de IndyCar. Que ya estaremos platicando de No, eso. bueno. Sí, no, o sea, creo que la razón de lo que tú me digas, mi Sam, es algo que ahorita, híjole, me gusta, me motiva el poder ver que hay pilotos que se aventuran a por lo menos darles unas vueltas a los autos de otras categorías, y con eso demuestran que pues sí, el hambre y las ganas, o sea, como lo hizo en su momento Fernando Alonso yéndose a manejar diferentes categorías como eh, el Dakar, Indy 500, que sabemos que no los ha tenido todas con ellas, y pues ahorita que a ver si Antar nos puede bajar el videito y ponerlo, porque sí, son, son situaciones que crispan la piel. Sí, cómo no. Sí, cómo no. Está cañón, está cañón. Pues sí, mi Juaco, yo creo que
Cumplir 60 años de un hito es bastante complicado, sobre todo porque estando ya, pues hablando de la posguerra y todo lo que se provocó con Japón, después de haber perdido la guerra y después de haber tenido que renacer desde sus cenizas para volverse a convertir en una potencia económica mundial, pues no es nada fácil y sobre todo porque tuvieron que desarrollar muchísima tecnología y muchísimas cosas para levantarse después del par de bombazos, ¿no? Pero a fin de cuentas, en este momento Japón ha estado entregando tal vez una de las mejores tecnologías y hay que decirlo, creo que todas las marcas japonesas en México han tenido un plus muy importante porque el servicio de postventa me parece que es uno de los más atractivos de todo el mercado en el auto, en la industria en México. Sí, no, o sea, y ahorita es, por ejemplo, yéndonos a uno de los vecinos de Japón, que es China, es lo que más están impulsando para crear esa confianza, porque sí, está padrísimo que te entreguen tu coche en la agencia y que te lo den con el monito y que te lo den con todo lo que tú digas y mandes. Uh -huh. Pero lo importante viene cuando llega el primer servicio, o Sí, sea, a claro. los 10,000, entre 7,500 y 12,000 kilómetros, que es cuando el coche necesita su primer servicio, como lo marca el, el manual del usuario, para hacerle el primer cambio de aceite, porque recordemos que si bien ya no necesitas ni precalentar el motor, ya no necesitas hacer una fiesta como lo hacíamos antes con los motores aquellos carburados y toda la cosa, Uh -huh. pues ahorita es muy fácil y los motores son tan nobles, pero cualquier circunstancia que pueda llegar a tener, pues ese servicio de postventa es el que te va a dar el apapacho, es el que te va a dar esa cercanía con la marca y pues si bien muchas veces no lo tienes tan presente y que de repente tú estás buscando esa manera de poder decir, oye, ¿sabes qué? Pues mi coche va a estar bien y pues si trae, como dicen por ahí, si, como en la INE, ¿no? Si trae todos los sellitos es que lo has estado haciendo perfecto. Uh Y -huh. eso te da un plus en la reventa o en la postventa de cuando vaya el segundo dueño. Creo que es un sinónimo de tranquilidad y de garantía de que cuando vas a las agencias te puedan dar ese servicio completo y es lo que muchas veces tú buscas, ¿no? O sea, regresando un poquito al primer tema, Uh -huh. con los autos chinos ahorita lo que están buscando es darte esa seguridad de que ya sea que haya algún percance, ojalá que nunca pase, pero si es percance, si es alguna situación anómala dentro del vehículo, sepas que va a tener la, la tranquilidad y vas a tener la posibilidad de que pueden estar sin problema y vas a poder tener esa garantía de que el coche no va a estar sin alguna situación externa, ¿no? Sí, sobre todo porque a fin de cuentas de lo que se trata este servicio postventa es que el auto siempre está en las mejores condiciones. El primer servicio siempre obedece a que se da el ajuste por uso que va a tener el motor. Me refiero al ajuste porque el primer desgaste, por decirlo así, es el necesario para tener ya el auto como va a funcionar perfectamente de acuerdo a sus condiciones por la altura, por cómo empatan, no sé, por decir algo, los pistones en el cilindro, etcétera, etcétera. Y digamos que ese primer desgaste es importante que se deseche en ese primer servicio para que a partir de entonces, después de ese primer servicio, el auto tenga la funcionalidad adecuada. Hacer muchas cosas, pero lo que sí es que no es lo mismo pagar el servicio de un motor alemán, llámese el que sea, de unos cuantos decenas de miles de pesos, a que te eches el servicio de un auto japonés que te cuesta ni la tercera parte, ¿no? Exactamente, exactamente. Y es como cuando vas al doctor. Y Mm. perdón por la comparación, sé que es muy burda, pero el servicio de un vehículo es lo mismo que si vas al doctor. Tú no escatimas en gastos en cuando vas a un doctor, cuando se tratan de medicinas, todo. Es lo mismo en un coche. En un vehículo, el servicio que te puede dar la agencia, la marca,
tienes que estar 100% certero de que no vas a tener ninguna complicación para poder estar circulando sin problemas, sin que se te vaya a desvielar o que vas a ver salir un pistón por el capó del coche, ¿no? Entonces, ahí es en donde entra esa tranquilidad. Sí, hay que dejar las cosas en claro. Hubo una época en la cual, pues sí, las refacciones no eran las óptimas o no se entregaban como tal al 100%, y esa parte las marcas ya lo comenzaron a penalizar severamente ante los mismos dealers, ante los mismos distribuidores, para poder tener y darle la garantía al cliente de que lo que él está pagando es lo que se le va a dar. Entonces, ya pierdan el cuidado, o sea, es como lo que hemos platicado muchas veces con los autos chinos. Ustedes despreocúpense el que si el concesionario y ustedes se lo piden, oye, ¿sabes qué? Necesito ver las piezas que le cambiaste a mi vehículo. El distribuidor está obligado a enseñarle las piezas y enseñarles la caja de las nuevas refacciones que le puso a su vehículo. Entonces, esa parte, muchas personas lo desconocen y es lo que hay que hacer, pues, si uno llega a tener ciertas dudas de cómo se mueve o cómo se está procesando pues, las refacciones del vehículo. Entonces, ustedes no le tengan miedo al distribuidor y pidan que tengan las cosas certeras, que tengan las cosas tranquilas. ¿Para qué? Para que pues con eso podamos estar todos contentos y podamos estar todos bien, bien seguros, ¿no? Entonces, creo que eso es algo fundamental. Y que vale mucho la pena tomar en consideración, mi Joaco, y después de ese show que nos dio Yuki Tsunoda en el Gran Premio de México, pues bueno, ya que la semana pasada no pudimos tener programa por eso, pues tenemos el show de lo que fue la Fórmula 1 en el Gran Premio de la Ciudad de México, que por decirlo menos, nos entregó emociones desde el jueves. Interesante por la manera en la que algunos estaban quejando todo el tiempo de una pista que estaba muy resbaladiza, pero al final como que la competencia pagó mucho, ¿no? Sí, no. Para mí, creo que ha sido de los 10 años de la tercera avenida de la máxima categoría a Ciudad de México, creo que fue uno de los grandes premios más bonitos, más entretenidos, y lo único que sí estoy un poquito en desacuerdo, y ojalá podamos tener un poquito de debate, es en la forma de actuar de los aficionados. Sé que es completamente extra polarizar y llevarlo fuera del ámbito de lo que ocurrió en pista, pero esto sí es algo que no me acaba por tener en, en, este, en ay, no me acabo por dejar de tener un buen sabor de boca, ¿no? O sea, el saber que había pleitos, el saber que había estas cosas, y siento yo que estuvieron a punto de, como en los toros, aventar el cojín al ruedo para poder manifestar su discrepancia, por ejemplo, con Lando Norris, ¿no? O sea, es también para mí, digo, híjole, qué pena. O sea, es lo único que para mí es un foco rojo para la organización, y sé que no pueden meter en la forma de beber a los aficionados, pero bueno, esa es harina de otro costal. Pero regresando, creo que el Gran Premio de la Ciudad de México fue del agrado del 99.9% de los asistentes. Sí, porque los que no les agradó el Gran Premio de México porque no estaba Checo ni siquiera estuvieron ahí, y hay que decirlo tal cual. Yo me congratulo de dos cosas. Una, no es que estuviera absolutamente lleno el autódromo o no, lo que pasa es que mucha gente no fue el viernes y el sábado, que era lo que también ayudaba a que hubiera mucho público en el acumulado del fin de semana. Pero de todas maneras, el no romper el récord no significa que haya sido un fracaso esta organización. La semana pasada tuvimos la oportunidad de platicar con Leo Zuckerman y con Alejandro Soberón al respecto de ese tema. Y la derrama económica que deja el Gran Premio de la Ciudad de México supera ya los 20,000 millones de pesos nada más en ese fin de semana, y eso habla de todo lo que la gente compra. Y me refiero a lo que la gente compra por lo que tú estabas comentando, Joaco.
la gente que en las tribunas perdió la cabeza o que debajo de ellas también se pelearon, eso obedece realmente a una sola causa, el no saber controlarse y el no saber beber. Esa es una realidad y el que me diga lo contrario sabe que miente. Porque si no controlas lo que bebes, si no controlas tu comportamiento, el que tiene el problema eres tú. Y el detalle es que fueron, sí, en efecto, hechos aislados de gente que estaba fuera de sus cabales y hay un señor al que le ponen una moquetiza, pero mucha gente quitó de ese contexto que este señor le aventó la chela encima a dos personas. Entonces, si él no se controla, pues ¿cómo espera que lo respeten? ¿Me explico? O sea, la verdad es que si queremos respeto, pues tenemos que respetar y creo que en las dos riñas de las que yo me enteré, pues la bronca fue justamente por esas faltas de respeto que hubo justamente contra la gente que estaba a tu alrededor, que no era poca, ¿no? No, 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 o sea, por ejemplo, afortunadamente yo tuve la oportunidad de que el domingo a las 9 de la mañana me hablara para poder decir, oye, ¿sabes qué? Tengo un par de boletos, ¿vas? Pues jalo, o sea, ya saben que gratis hasta las puñaladas, pero eh, sí el ambiente que se vivía, por ejemplo, nosotros estamos en el Foro Sol, de fiesta, de que, por ejemplo, te daban mucho merch. Había unas maripositas bien bonitas que seguimos teniendo en casa para poder plantar y hacerlo, y te transportaban a una atmósfera para los recintos en donde vive la mariposa monarca. Al final te daban sombreros de charro o de mariachi, como le quieran decir, banderitas, o sea, hay tantas cosas que envuelven al Gran Premio de la Ciudad de México que hacen que sea un ambiente de fiesta Uh y creo que eso es lo que hay que enaltecer, o sea, más allá de que haya simios incivilizados que vayan y piensen que están, y perdón por la expresión y perdón por las personas que se comportan en recintos deportivos, pero pues no estábamos pateando un balón atrás o no iban 22 personas corriendo atrás de un balón, ¿no? O -huh. sea, creo que ese tipo de situaciones, y como tú bien lo mencionabas, no es algo que se deba de replicar y más en un evento así. Uh -huh. Ojo, hay que tener en cuenta que estamos a menos de 200 días de que inicie un campeonato mundial de fútbol y si se van a empezar a comportar así, olvídense que en muy poco tiempo o a corto plazo volvamos a tener eventos de esa talla. El Gran Premio de la Ciudad de México solamente está pactado por 3 años, mientras que otros grandes premios a nivel internacional están pactados pues, casi hasta por 10 o 15 Uh años. -huh. Entonces, Sí, creo que ahí es en donde tenemos que empezar a mediar nosotros como sociedad. Y si bien, como dicen por ahí el dicho, el candil en la calle, obscuridad en tu casa, pues por lo menos hay que comportarse decentemente y más ahora que tenemos tantas redes sociales y que por cualquier cosita te puedes volver un rockstar o ser una lady pleitos, pues la neta, creo que sí tenemos que empezar a replantear nuestra posición como sociedad completamente. para ver, para cómo nos perciben para afuera. Sí, y sobre todo, ¿sabes qué? Que hubo, por ejemplo, en la zona azul, hubo una activación bien interesante de parte de Heineken. A las 6 de la tarde, no es cierto, a las 5 de la tarde, creo, 4 de la tarde, habían dejado de vender cerveza. Pero el DJ armó un guateque tan grande que la gente seguía en la fiesta, 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 hasta las 9 de la noche que lo sacaron del autódromo y hubo gente que hizo amigos ahí, se tuvieron que ir a la casa de alguien a seguir la fiesta que traían, de la gente que se encontró en el autódromo y que se empezaron a hacer amigos ahí adentro. O sea, el autódromo realmente se convierte el ir al Gran Premio, no solamente en ver la carrera, sino en la experiencia que supone todo lo que está alrededor, porque todas las activaciones de marca fueron muy intensas. Entonces, lo que vivimos desde el paddock trabajando no es lo mismo lo que se vive en las tribunas y detrás de las tribunas en las activaciones, porque hay que decirlo, es tal vez de las partes más divertidas que hay en un Gran Premio, porque los que sabemos de carreras sabemos de los tiempos muertos y esos tiempos muertos se aprovechan muy bien con las activaciones de marca que se dan en estas carreras y que creo que vale mucho la pena. Y los que no hayan tenido la oportunidad de ir así, es como cuando vas al Corona Capital o cuando vas a los festivales que se hacen en el autódromo, hay tal cantidad de productos, marcas, concursos, lugares para sentarse, conciertos, etcétera, etcétera, que esto se convirtió realmente en toda una fiesta en ese fin de semana, mi Joaco. Sí, no, 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 y como es bien visto el hashtag de Gran Premio, ¿no? O sea, la fiesta
porque si de por sí el mexicano, el niño es juguetón y le pones una sonaja, pues obviamente le pones buen ambiente, le pones ciertos momentos que lo enaltecen, por ejemplo, música de mariachi como nos tocó y pues, el mismo Faisy, los conductores que estaban per se dentro del autódromo animando a la gente, creo que esto ayudaba mucho a que entre carrera y carrera, aunque sean de soporte, pudiéramos tener esos momentos en los cuales pues, te divertías, pasabas un buen rato, por ejemplo, Ricardo Sánchez, ¿no? Que pues, de ser el manejador de medios, por decirlo de alguna manera burda, en el Gran Premio de la Ciudad de México, pues se pudo subir a un PCR, a darle un par de vueltas y divertirse y también Ah, formar parte de claro. esta fiesta, Sí, ¿no? Rodrigo, que se trepó al TC a darle y en el Ajá. mismo evento que le toca organizar, ¿no? Complicado, pero interesante. Oye, más allá de todo eso, hubo muchas cosas en carrera que llamaron mucho la atención, más allá de lo que sucedió con Lando Norris, que en TikTok, la verdad, yo tengo que decir, agradecer a toda la gente que estuvo viendo los TikToks que subí porque se reventó durísimo. Mi cuenta no me imaginé que fueran a pegar tanto y qué bueno, porque lo que quería era enseñar esas cosas que no se ven. Pero hay que decirlo, ¿no? Lando Norris se lleva una victoria importantísima para adelantar a su compañero de equipo, pero creo que el más ganador de todos el fin de semana terminó siendo Max Verstappen, ¿no te parece? O sea, porque recorta a los dos, se mete muy bien con los dos, Oscar Piastri pierde muchísimo y a lo mejor la figura del fin de semana terminó siendo Oliver Berman. Sí, no, no. Oliver, a ver, creo que son varios momentos. Oliver Berman, con la actuación que tuvo y el desempeño, estando dentro del top 5 durante casi el 90% de las vueltas, habla de una parte en la cual pues ya estamos llegando a final de temporada y los equipos están haciendo una gran competencia y están. ¿Y están? Ya se me fue Joaco otra vez, creo. Joaco, ¿sigues ahí? Ok, en lo que llega Joaco, que espero que llegue pronto, Antar, ¿andas por ahí, vivo? Hola. Sí, Ah, ok, ok, sí, es que te cortaste, mi Joaco. Vas. ya, ya saben que México es territorio Telcel, entonces la neta, Sí, dale. nada más. Pero lo que les comentaba, o sea, Oliver Berman a la hora de que está liderando, o bueno, está dentro del grupo puntero la mayor parte de la carrera, creo que muchas ocasiones pues, no te das crédito de que un Haas vaya a estarle peleando a un Ferrari, a un Verstappen, a las escuderías de cabeza y pues trayendo en jaque a los Mercedes, ¿no? O sea, se les acabó el pan y les dieron pura agua a los muchachos. Ujú. Entonces, ahí es en donde te das cuenta de que llegamos a final de temporada, estamos teniendo una igualdad de circunstancias para muchos equipos y bueno, pues muestra de ello es Verstappen, la forma en que está recortando puntos y pues ya estar a 36 de los líderes, creo que habla de un repunte de Red Bull y eso hace que pues, para los fanáticos del es que no sé cómo decirle, si de los Países Bajos holandés o cómo demonios decirle a Max, pero Neerlandés, sí, ajá. sí es algo que sorprende y pues demuestra que no solamente es porque haya estado en el equipo indicado en el momento indicado, como pasó en su momento como con Hamilton, sino Ujú. que trae la mente, trae el aspecto físico, emocional, y pues que sabe más allá de poder hacer un equipo, sacarle el máximo jugo a lo que no se puede. Sí, absolutamente, porque hacerlo con un Haas deja perfectamente claro que el equipo sí ha estado trabajando y ha estado creciendo mucho, porque además no solamente batió a un Esteban Ocon que siempre ha sido un duro hueso de roer, sino que él estuvo ahí aguantando entre el grupo donde estaban Charles, donde estaba Lewis Hamilton, donde estaba pues ese cúmulo de pilotos que estaban buscando llegar más adelante, como Oscar Piastri, por ejemplo, y que al final, pues de eso se trataba, ¿no? Ahora, otra de las cosas que se habían manejado durante la semana, más que el fin de semana, fue lo que pasó con Liam Lawson. Liam Lawson arranca y en la primera vuelta
recibe un golpe de un Williams y pierde el alerón lateral de la nariz y se queda por la parte externa de la curva 1 y se queda una vuelta y entra a la siguiente a hacer el cambio de nariz y cuando sale se encuentran unos oficiales corriendo en la pista. Eso se convirtió en un Tan, tan, escándalo a través de las tan. redes. Es un escándalo en las redes sociales. Por eso y por lo que también publicó uno de los oficiales, que seguramente conoces, a Uciel Medina, Sí, y la verdad es que eso creo que destapó una cloaca que no se había visto en mucho tiempo. Y por un lado, Hyundai sacó un comunicado al que la FIA tuvo que dar respuesta, porque yo aquí digo, ese comunicado decía que Liam Lawson había cometido un error, que no había bajado la velocidad, y los que somos oficiales de pista sabemos perfectamente bien que Liam Lawson no tenía que haberse encontrado con esa sorpresa, y como dicen, a explicación o pedida, culpabilidad manifiesta. sí, no, no, no. A ver, o sea, tú y yo hemos estado o estuvimos mucho tiempo en pista, estuvimos mucho tiempo tras las banderas, y ahí es en donde te das cuenta que no quiero echarle la culpa a nadie, no quiero poner el dedo en la llaga, ya se ha platicado mucho, pero son principios básicos de un oficial de pista, un track marshal, como le dicen ahora, simplemente es ver tu campo de visión, saber qué sí y qué no puedes hacer. O sea, lo primero, y no sé si te acuerdas, el buen Ferrato que luego está por aquí metido, fue mi instructor y él era el primero que me decía, la pista no se cruza ni a golpes, Uh -huh. perfecto. Y no tienes que ir en contra, no tienes que ir en sentido de los autos, tienes que ir en contra de ellos. Entonces, ahí es en donde empiezas a ver que hay muchos distractores y no quiero, bueno, lo voy a decir tal cual lo estoy pensando, pero eh, siento que ese afán de protagonismo que muchas veces los chavos tenemos para poder estar, y más en un evento de esta magnitud, pues lo vivimos, por ejemplo, en Champ Car, cuando estuvimos en Monterrey, cuando estuvimos aquí en el hermano Rodríguez, haciendo intervenciones y ciertos accionarios, pues muchas veces te gana el ímpetu y quieres hacer las cosas por más ánimo, con ganas de que el evento sea perfecto, pero pues muchas veces el oficial jefe de puesto pues igual y no tiene la experiencia, Uy. perdón, no hay una, Uh no -huh. hay una comunicación eficiente con torre de control, que sabemos que es una cadena de mando desde directores de pista, directores de oficiales de pista, o sea, hay por lo menos 4 o 5 escalafones hacia arriba. Clerk of the Course, Mucha, el deputy, uh -huh, el director de pista, ¿cómo se llama? El chief post marshal y los oficiales. O sea, hay una cadena muy interesante bajo la cual tendríamos que ver en dónde estuvo el error, porque además, si alguien está mandando la orden desde la torre de control para que ingresen a la pista, ¿cómo es posible que el chief post marshal no se haya dado cuenta que sus oficiales tendrían que haber cruzado la pista? Porque además entraron desde la parte interna del puesto 1, bueno, uh -huh. de la curva 1, cuando debieron haber llegado los oficiales que estaban en la parte externa del puesto en la curva 1, porque ellos no iban a cruzar la pista. 1, 2, la pieza además estaba fuera de trayectoria, y 3, Uh -huh. estando la pieza fuera de trayectoria, si algún coche se va y se lleva la pieza, qué lástima, porque en el pecado llevó la penitencia el que se vuelva a salir de pista en ese lugar después de haber arrancado. Pero hay una cadena muy larga de gente que pudo haber intervenido para que esto no sucediera, y hay un comisario además ahí que está pendiente, que pudo haber dicho, oigan, yo recomiendo que mejor lo haga este otro puesto, por lo que estoy comentando, ¿no? Yo creo que fue un error. Y creo que en Uh ese -huh. error, el haber lanzado un comunicado así, provocó que la FIA atrajera la investigación como tal, y ¡pum! La FIA terminó dando también Reculando. ajá, ¿no? O sea, de que, a ver, o sea, Liam Lawson no tuvo la culpa y Uh estamos -huh. investigando las cosas que sucedieron ahí. Ahora, siendo como son las cosas, yo no espero que la FIA vaya a emitir un comunicado en el que diga, esto pasó en este asunto con Liam Lawson. Yo creo que la FIA no lo va a publicar. Así te lo pongo, ¿eh? Porque creo que la ropa No, sucia se lava en casa.
Y creo que Hyundai nunca debió haber ventilado esta situación, echándole la culpa a un piloto que la neta estaba haciendo su chamba en la pista en donde había gente que no tenía que estar. Exactamente. Y es lo mismo que pasó, por ejemplo, con el incidente de Carlos Sainz. O Uh-huh. sea, se lanza una alerta de fuego cuando no lo hubo y que por ende el final de carrera se vio afectado con el Virtual Safety Car. Entonces, ahí sí son dos foquitos, no quiero decir rojos, sino que ámbar, en el cual pues muchas veces por tratar de tener ese showman, tratar de estar en el ojo y decir, es que yo hice y yo torneé, Uh-huh. que sabemos que muchas veces entre los mismos oficiales el poder decir, yo intervine, yo hice, yo esto y aquello, la neta no se vale que pues por una mala decisión, o sea, y te lo digo porque lo estaba viendo yo de frente, o sea, estaba el escape del Foro Sol y estaba el Williams de Carlos Sainz estacionado, lo cubrieron perfectamente bien con mantas, se acercaron con extintores, la camioneta de intervención pues se acercó, auxilió, lo que sea, se llevaron al piloto, pero al momento en que emiten la alerta de Hubo fuego que en el coche. hubo fuego en el coche, Ok, dices, güey, voy a explicarlo. estoy más ciego que un 100 pies. Entonces, pues la neta, yo lo alcancé a ver y nada más era puro humo por Ajá, el carbón de los frenos y ajá. eso provocó que hubiera esa humareda, pero pues de ahí a que hubiera fuego, no estuvo nada. No estuvo nada, pero ¿sabes qué? Hay algo que la gente en la transmisión, ¿eh? Ah, ok, es que, perdón, es que me dice el produ, ya llegó Deporte y yo, pues si somos nosotros, pero no, ya llegó Unirock, así que ya nos van a cortar la luz. Este, en la transmisión no se ve absolutamente nada que te explique por qué estaba el Virtual Safety Car y la gente quedó muy enojada porque es que la FIA hizo y es que la FIA estaba protegiendo ahí, evitó que se diera el rebase porque ya Max Verstappen venía encima y que no sé qué, y ¿te acuerdas de eso? Entonces, Sí, sí, sí. el detalle es que al haber ese conato de fuego o amenaza de fuego, las cámaras no iban a tomar el coche de Carlos Sainz, que se termina trompeando y después él mismo trata de meter justo al escape, porque Uh-huh. estamos hablando de que los oficiales salieron con las mantas para tapar el coche, para que no se viera lo que se estaba haciendo en el trabajo del coche. Eso es algo que Exactamente. como oficial de pista te enseñan cuando está en peligro una vida o que hay algo que sea tan dramático que no debería verse. Entonces, por eso la producción de la Fórmula 1 cuidó el accidente como tal, de no mostrarlo, y hasta las cámaras cuando estaban pasando por ese lugar, apenas alcanzan a tomar el coche de Carlos Sainz en la repetición, quienes tengan la repetición la pueden ver, apenas se alcanza a ver, pero no te pasan ni la intervención, ni cómo sacan el coche de la pista, ni mucho menos, porque están protegiendo el trabajo de los oficiales por si alguien salía herido. Entonces, obviamente, al no tener esa explicación, hubo mucha suspicacia por fuera de lo que había pasado con lo de Carlos Sainz, pero estaba dentro de protocolos. Eso es algo que también a veces, pues tenemos que explicar nosotros, porque también debo decirlo, muchos creadores de contenido estuvieron diciendo tarugada y media. Perdón por decirlo tan hablarte tan al oído, mi Juaco. Ay, qué susurro también más bonito me Ay, acabas de dar. chiquitito. Pero bueno, ahora nos vamos al Gran Premio de Brasil. Y por cierto, Ricardo Patrón nos comenta que Yuki Tsunoda se está rumoreando, como dicen los españoles, se rumorea, que Yuki Tsunoda estaría llegando con Del Coin Racing con un apoyo importante de parte de Honda. Ándale. Si ya tenemos a un Schumacher metido en India haciendo test, Sí, que no tengamos a pero, Yuki, pero Alpine ya le dijo a Schumacher, ¿eh? ¿Qué tranza, manito? O te vas al WEC o te vas a indicar. Decídete. Entonces va a tener que tomar una decisión el hijo del Kaiser porque la neta hay que decirlo tal cual, ¿eh? O sea, sí está bien probar aquí, probar allá, pero cuando ya te estás metiendo con una marca, ya tienes que definir qué vas a hacer, porque si vas a defender la marca, tienes que estar al tiro. Y si no, pues como uh-huh. dicen, ya llégale, ¿no? De una vez.
Sí, mucha ayuda el que poco estorba, ¿no? Ey, exactamente. Pero bueno, nos vamos a Brasil y ahora se viene justamente que el estado del campeonato está encabezado por Lando Norris, seguido por Oscar Piastri a un punto de distancia y no muy lejos, realmente hay que decirlo, ¿eh? Max Verstappen le sigue pisando los talones a los dos y yo creo que ya es tiempo de que Piastri se sacuda la mala suerte que trae porque no solamente puede perder el campeonato, sino que además podría perder hasta ese segundo lugar. Sí, ¿no? Y recordemos que en Brasil tenemos una carrera sprint en la cual también se otorgan puntos que van directamente para el campeonato y eso podría hacer que si todo se pone ad hoc para que Verstappen gane sprint y la carrera en Brasil y los McLaren vuelvan a hacer una tontería como en Austin, Uh -huh. ahí podemos tener algo bien interesante que Verstappen pueda remontar esos bueno, de los 36, remontar 35 puntos, entonces quedará un punto y eso seguir poniendo más sal en la herida. Sí, está muy cañón, ¿eh? Habrá que ver qué es lo que va a pasar ahí, porque además Brasil es una pista que se le da muy bien a Max Verstappen, una pista que también hemos visto que se le da muy bien a Lewis Hamilton. Así que teniendo carrera sprint al fin de semana, yo creo que todo el mundo va a tener que estar muy pendiente de la televisión, sobre todo porque pues va a estar todo muy temprano, desde las 8:30 de la mañana estaremos haciendo la transmisión por Sky Sports de los entrenamientos libres o las prácticas libres, porque además no sabes cómo me han criticado por cómo digo prácticas y cómo digo calificación en lugar de clasificación, porque creo que los nuevos fans no entienden que alguien se equivocó al llamarle clasificación a la sesión de calificación, porque no hay clases. Uno, dos, classification aparece en todas las hojas de resultados como Free Practice 1, Classification, Free Practice 2, Classification, o sea, clasificación es resultado de, y también aparece la palabra clasificación, o sea, como race classification como el resultado de la carrera. Entonces, para todas aquellas personas que me han estado criticando con respecto a que digo calificación y no clasificación, es porque yo estoy en las carreras, igual que tú, Joaco, hace más de 30 años y desde mis tiempos se le llamaban no solamente prácticas, sino entrenamientos libres y no se le llamaba clasificación, se le llamaba calificación. Así que entiendo que las nuevas generaciones han escuchado nuevas formas de decir las cosas, también lo entiendo, pero también les pido que también entiendan que este chavorruco que les habla, pues trae también mucha cultura de carreras de hace más de 30 años en las pistas, ¿no? Sí, no, o sea, a ver, es como lo que hemos platicado muchas veces, ¿no? O sea, no es leca, Ajá. Bueno, es o que sea, ellos le dicen leca, los argentinos le llaman leca. Y creo que en ¿cómo decirlo? En esta globalización de términos, creo que deberíamos usarlo como un sinónimo, pero no como una regla. exacto, o sea, y son ciertas cosas que muchas veces, como tú bien mencionas, o sea, qué bueno que Drive to Survive acerque a las personas a Fórmula Uno, que acerque a las carreras, que lo abra y que lo exponga desde otra perspectiva y por ende, pues las personas empiecen a adentrarse dentro de este mundo. Pero pues lo que hemos platicado muchas veces, ¿no? O sea, hay que poder estudiar un poquito más para poder tener no solamente cultura, sino un poquito más de bagaje Uh en -huh. cuanto a poder hablar dentro de los términos coloquiales que se utilizan dentro del automovilismo, y no solamente Fórmula Uno, sino Claro. que en otras categorías que, por ejemplo, como este fin de semana, que ahorita está el shakedown del WRC en Japón, y bueno, son ciertos términos que ayudan a hacerlo más comprensible y que si vas a acercarte con una persona, y no me refiero a Sam, a Joaquín, a René, a Ricardo, no, o sea, a personas que son de la vieja escuela, como tú bien dices, y llega un chavito, porque ya me ha tocado, llega un chavito y le empieza a hablar con los términos que escucha en redes sociales o en otros lados, y empieza a hablar con esos términos, pues, perdón, pero le van a dar una revolcada y le van a dar hasta por donde no se puede, porque no están acostumbrados a escuchar esos términos y, como tú bien mencionas, o sea, clasificar y hacer o hacer la quali, que pues no es lo mismo. Uh Entonces, -huh. ahí sí, muchas ocasiones, pues hay que tener un poquito más de jerga
y poder tener el vocabulario un poquito más abierto y tener diferentes terminologías para un mismo sinónimo. Claro, y la verdad es que hay que decirlo, ¿no? También se trata de los tiempos en los que vivimos y creo que todo se basa en una sola palabra que creo que es para ti, para mí, para todos, que se llama tolerancia. Si algo no me parece, pues a lo mejor puedo decir qué es lo que no me parece, pero no funar o criticar agresivamente a los aquellos con los que no estoy de acuerdo, ¿no? Si no compaginan conmigo, los baneo. Adiós. Ajá, adiós. Eliminados. Ok, pues Bien, vale. ya que nos baneó mi querido Joaco, pues es tiempo de decirles que este tiempo se nos terminó justamente. No quería despedirme sin avisar que la Fórmula E acaba de presentar el nuevo modelo del coche, generación 4, que ya va a tener prácticamente los mismos caballos de fuerza que un Fórmula 2, así que ya estaremos hablando de él la próxima semana. Para que no se despeguen, porque tenemos WRC en Japón, vamos a tener la Fórmula 1 en Brasil y vamos a tener el nuevo coche de la Fórmula E para que estén con nosotros, más los viajes de Joaco, que como siempre, ya saben que engalanan este programa desde el inicio del mismo. Mi querido Joaco, muchísimas gracias por conectarte y darte la vuelta a Deporte Motor. No, gracias a ustedes. Y bueno, ante tanto piropo, pues ya me chivié, chaparrito. Entonces, les mando un fuerte abrazo a todos. Cuídense y ya quítense el disfraz porque ya pasó Halloween. Exactamente. Hay algunos que no nos podemos quitar la cara de rucos que traemos, pero eso ya es otra cosa. De parte de Antar, que está del otro lado del cristal, mi nombre es Sam Reyes, les agradezco mucho que hayan estado con nosotros. Nos vemos próximo miércoles 6 de la tarde y si no, a la hora que a ustedes se les pegue la gana a través de las redes sociales de ucradio.net y por supuesto del Facebook Live de Deporte Motor.